Hola, buenas tardes. Bueno, en esta nueva emisión de Factor Humano Online con el doctor Iván Recabarren. Hola Iván, médico terapista. ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo están? Mucho se habla de las terapias intensivas, de la cantidad de internados que hay actualmente en nuestra ciudad. Hay 4 internados en terapia y queremos saber, bueno, cómo se vive puertas adentro el trabajo cotidiano e intenso dentro de la terapia justamente intensiva, ¿no? Sí, la verdad que llevamos meses, viste, de tensión. No tenemos nunca que pensar solamente en los médicos, viste. Se sufre mucho enfermería, se tensiona mucho, digamos, hasta las chicas, las mucamas, ¿me entendés? Tienen que estar con todas las protecciones, las medidas reiteradas. Vos te imaginás que vivís con la conversación, digamos, de la enfermedad y durante, alrededor de ese riesgo de contagio, ese riesgo, digamos, para la vida de las personas que están ahí. La verdad que está durando mucho la situación y parecería como que estamos en un peor momento después de tantos meses. Eso también preocupa porque realmente, ¿viste? Van cayendo soldados, ¿viste? Claro. Ya sea por agotamiento o por enfermedad real. Además nosotros, cualquier enfermera, médico, mucama que tenga un síntoma, ya se convierte en una preocupación. Entonces, hemos vivido todos en distintos momentos de preocupación que se va acumulando, ¿viste? No es Claro. algo que se desaparece así Eh, nomás. Una de las cosas de las que primero se habló en Olavarría, al menos, fue sobre la cantidad de respiradores. Ahora, la pregunta es, ¿no? Por los riesgos. ¿Hay también cantidad de personal médico para hacer frente de terapistas, que ya por ahí había escasez previo a la pandemia? Mira, la escasez, hay un grupo de médicos terapistas o con formación, con capacidades para trabajar en terapia, si querés, o sea, digamos, o sea, una mitad de terapistas y otra mitad de médicos también que podrían colaborar, que ya conocemos, viste, ya tenemos el grupo conversado, armado. Cuando todo empezó, tuvimos reuniones de ateneos para prepararnos para esta situación, de cómo íbamos a ventilar los pacientes, cómo lo íbamos a atender, a dónde iban a ir, viste, enfermería, mucamas, médicos, kinesiólogos, que no pueden faltar, obviamente. Todos nos preparamos, y no solamente estrictamente los especialistas en terapia. Entonces Ujú. tenemos un grupo profesional amplio que es bueno decirle a toda la población, todavía no tuvimos que recurrir a ese grupo ampliado. Iván, también otro tema sobre el cual se hace hincapié, al menos desde el municipio, se recalca o se refuerza que la mayoría de los que llegan a terapia son gente adulta mayor. Esto es así porque también ha habido casos de gente joven. Digo, como para, nos vamos relajando cada vez más y a veces parecería que solo llegan los que superan los 70. ¿Es así? Son dos cosas, digamos, que pueden sonar contradictorias. Digamos, por un lado, tenemos la suerte que en Latinoamérica, en promedio, en Olavarría se ve en especial, muchas personas jóvenes contagiadas, con síntomas menores o asintomáticos, o sea, un número abrumador de personas tiene pocos síntomas o no tiene síntomas, no tiene riesgos médicos extra y pasa como una pequeña gripe, como dijo el presidente brasileño, de verdad, pasa así, como una cuestión menor. Pero las poblaciones de riesgo, digamos, y las personas con muchos años se pueden morir en un gran porcentaje, digamos, cuando contraen la enfermedad. Pero los riesgos, digamos, cuando tenés sobrepeso, hipertensión, diabetes o fumador, sedentario, hasta estresado, si querés, el paciente cardiovascular con problemas renales, digamos, va sumando puntos, digamos. Tampoco nada es una, viste, en medicina a veces se habla en formas absolutas. Son puntos, digamos, de riesgo estadístico claros, que ya lo estamos viendo. Nos pasamos leyendo meses atrás el tema, bueno, ahora lo estamos viendo. Entonces tenemos una combinación de pacientes con síntomas serios, añosos, y también no tan añosos. Digamos, o sea, pacientes de 50 a 60 años, digamos, que no son ancianos, que son personas que estaban llevando su vida normal y que están severamente enfermos. Muchos lamentables fallecimientos han sucedido en personas donde las alternativas hubieran sido pocas frente a cualquier enfermedad menor. Entonces, a veces estaba el COVID y también estaba esa situación de fragilidad extrema de la persona, que ese pequeño viento iba a ser suficiente. Entonces, eso, Claro. no podemos hacer mucho hincapié sobre eso, pero ¿qué pasa? Si la comunidad no toma conciencia de que Ujú. hay personas frágiles y de riesgo, el número puede ser abrumador, y por más que en su mayoría realmente
personalmente a la mayor parte de la población les digo quédense tranquilos, que si te agarra la población, te agarra la enfermedad, a vos no te va a pasar nada grave. El tema es aquel grupo, aquel que no podemos ir pequeño grupo en una ciudad de 100.000 habitantes, ese grupito Claro, puede ser 10.000, 20.000 claro. personas susceptibles de que su enfermedad se complique. Entonces hay que tener mucha responsabilidad comunitaria, familiar, personal, para no poner en riesgo a esas personas. Por más que a vos no te va a pasar, muy probablemente no te va a pasar nada. Lo último que te digo, igual, el primer caso conocido, que no fue el primer caso de verdad, pero el primer caso conocido en Italia es un chico joven de 29 años ventilado con un distrés, una neumonía severa, viste, en estas poblaciones del norte de Italia, que no tenía ninguna comorbilidad, o sea, una persona sana, joven de 29 años, varón, que se enfermó gravemente sin que nunca se encontrara un factor de riesgo que hubiese justificado esa gravedad. O sea que aún las personas que nos consideramos sanas, estamos en riesgo de contraer una enfermedad grave. Y sí, lo que se va sabiendo del virus es como en vivo y en directo, no es esto de hacer ciencia en el preciso momento, instantáneamente. Se va conociendo a medida que avanza cómo afecta a distintas poblaciones en distintos lugares del mundo. Sí, digamos, son dos cosas, digamos, que a veces vuelve impredecible, digamos, qué podés decir sobre el asunto. Primero, que puede afectar gravemente a población, a una persona en particular, o una población que vos pensabas que no era de riesgo, y por otro lado, los síntomas, la enfermedad pueden ser atípicas, o sea, no comunes, por ejemplo, está relacionado con coágulos en la sangre que pueden predisponer al infarto, al ACV, a problemas en los riñones. Entonces, esas enfermedades circulatorias no tan conocidas del COVID, también hemos visto que sucedieron en la ciudad. Entonces, viste, la posibilidad de complicaciones son múltiples, y no podemos quedarnos tranquilos o esperar simplemente me duele la garganta, tengo fiebre. Digamos, no es lo más común, pero la verdad que hay que tener un umbral bajo para advertir el riesgo, para advertir que estamos enfermos y que tenemos que cuidarnos, ¿no? Hay que ser muy responsables. La verdad que está faltando responsabilidad personal y era de esperar, digamos. Nos hemos educado así. Eso, ¿qué le diría? Justamente en Olavarría al menos la mayoría de los contagios, según indican desde el municipio, se generan en reuniones sociales. ¿Hay algún mensaje sobre el cual como médico terapista podrías insistir o podrías pedirle a la población? Mira, es casi, te digo, es como el tabaquismo, ¿viste? Nosotros estamos en una conversación, la persona fuma, no pasa nada. Bueno, hay gente muriéndose con eso. Lo mismo pasa con el COVID. En general no pasa nada, estamos acá, todo bien, a uno le dolió la garganta, a otro ni se enteró, todo el mundo todas las personas ya conocemos casos de personas que tuvieron COVID y estuvieron bien. Pero hay un grupo de personas que está sufriendo mucho, digamos, las internaciones de las neumonías graves por COVID son prolongadas, durísimas, generan un costo de trabajo, digamos, ¿sí? de esmero, ¿viste? Y de riesgo personal en mucha gente que hay que pensarlo, ¿viste? O sea, antes de exponerte a un riesgo tonto, porque, digamos, a veces el riesgo es inevitable, digamos, o sea, vos fijate en los chicos policías que están en control de tránsito, que están haciendo el control de la ciudad, están corriendo un riesgo y es inevitable, no es solamente salud está corriendo riesgo, ¿viste? Pero no lo hagamos tontamente, ¿no? Hay una cuestión así como que vos en el momento te parece acá no pasa nada, pero pensá un poco en las repercusiones más allá de esa pequeña escena, porque vos te contagiás, vos no te pasa nada, ni te enteraste, le contagiás a un amigo, y tu amigo le contagia a su papá, a su abuela, y ahí estamos en problemas graves. Y en la cadena, digamos, que llegó hasta ese paciente susceptible, nadie se enteró, nadie llegó a un nivel de preocupación, entonces como que salieran, viste, como por generación espontánea, digamos, como algo que no tiene una causa, y la causa es visible. Se conoce igualmente que la mayor cantidad de contagios sucedieron en reuniones familiares, Claro, no a veces trabajando. numerosas, a veces no tan numerosas, los chicos se cansan, los chicos se juntan en una habitación o en un lugar cerrado, digamos, sin los cuidados mínimos, disculpame, te hago una aclaración, y no hay culpable. O sea, tampoco a mí me gusta, viste, que nos tengamos que enojar entre nosotros, señalar con el dedo a nadie, viste, porque cada circunstancia se ha producido de forma diferente. Hay gente que ha hecho macanas intencionalmente y eso es, si te digo, de verdad repudiable, digamos, o sea, sabían que estaban enfermos y fueron a poner en riesgo a otras personas, pero muchas otras cosas sucedieron sin que nadie
previera que estaban arriesgando a otras personas. Pero Bien. bueno, tengamos que seguir haciendo el distanciamiento social, el barbijo, el lavado de manos. Lo más importante es la distancia, ¿eh? Igual, siempre queda claro que lo más importante es a cuánto estamos de las otras personas.